a todas, a las que conozco, a las que hacía tiempo que no veía y un placer, un privilegio volver a verlas. Y bueno, vamos a tratar de entrar a un temita que lo tenemos muy visto, muy hablado también, ¿no? Que es las emociones, ni más ni menos. Entonces, no sé si la hermana me podrá ayudar y si recibió el PDF para pasar, para compartir algunas imágenes. Muchas gracias. Bueno, de lo que vamos a estar hablando es del secuestro emocional. Y el secuestro emocional vamos a ver qué tiene esto que nos paraliza en algún momento de nuestras vidas. Vamos a la otra diapositiva de que ya hicimos la presentación y vamos a ver lo que son las emociones, porque es importante que tengamos una idea de lo que son las emociones. Buscando por allí el significado, la emoción es una palabra que deriva del latín, que significa emotion y cuyo significado y cuya traducción es movimiento o impulso. La emoción, que son 5 básicas: la alegría, la tristeza, el miedo, el desgano y la ira. Esas son 5 emociones básicas con las cuales hemos sido creadas. Y la emoción se caracteriza por ser una alteración del ánimo que tiene una corta duración, pero tiene una intensidad en los sentimientos, porque los sentimientos son la consecuencia de esas emociones. Por eso es que el sentimiento es más duradero y es aquel que nosotros podemos verbalizar. Si lo que estoy sintiendo está dentro de la emoción de la alegría, el sentimiento que voy a tener es de felicidad, es de wow, esa cosa, ¿vieron? Cuando nos levantamos y como hoy acá en Montevideo, Uruguay, llueve, está frío, cantamos. Ese sentimiento nos va a perdurar, va a ser intenso, hasta que venga otro, que tal vez lo supere, como puede ser un estado de angustia, un estado de tristeza, que es la expresión de la emoción de la tristeza. Las emociones, mis queridas, son las causantes de varias de las reacciones orgánicas que pueden ser del tipo psicológico, fisiológico o conductual. Y son reacciones que podemos decir que son tantos innatas como pueden ser o estar influenciadas por las experiencias o conocimientos previos. ¿De quién? Nuestros y de aquellos que nos los traen. Nuestro entorno, nuestra familia. Y ahora acá es donde vamos a pasar a la próxima diapositiva, por favor. Es donde vamos a ver que se produce en varias ocasiones esto que hoy nos convocan esta mañana, que es ver el secuestro emocional. El secuestro emocional es un estado que impide al ser humano vivir en libertad plena, debido a que alguien o algo en un momento dado nos dio un estímulo negativo. Un estímulo negativo que robó la capacidad de valorarnos, de considerarnos, de apreciarnos y de reconocernos. Este estímulo negativo produce en nuestras emociones una herida, una gran herida, una herida emocional. Hay autores que llaman una herida con H mayúscula,
son esas heridas que se producen una vez y no se vuelven a repetir, pero que son muy intensas. El fallecimiento de un ser querido cercano, la pérdida laboral, la pérdida de identidad, un accidente grave que nos ha hecho cambiar desde nuestro lugar físico, y las otras heridas que serían, mencionan algunos autores, con H minúscula, y que son esas heridas que tenemos todos los días, que nos levantamos pensando que el sol va a seguir y nos encontramos con la lluvia. Y a veces eso cambia algunos planes. Puede dejar en alguna persona vulnerable en ese momento, por otras circunstancias, una herida. Algo que no se produjo. Un pensamiento que tenía, una ilusión que tenía y no se produce. El proceso de crecimiento, o mejor dicho, en el proceso de crecimiento, el ser humano tratamos siempre de ser lo más libre posible. Ya desde que nacemos queremos, cuando tenemos algunas fuercitas, ¿verdad? Queremos bajarnos de los brazos de nuestra mamá. Sin embargo, esta herida que se produce se nos transforma y nos transforma en esclavos, en una esclavitud en nuestra vida. En este proceso vivimos atados emocionalmente por las circunstancias que nos rodean y las personas que también nos rodean, que en muchas ocasiones no ejercen valores y no van a transferir nos van a transferir un sufrimiento innecesario, indebido, a los que esa persona que nos transfiere este estímulo negativo puede hacerlo consciente o inconscientemente. Pero eso que era de ellos, nos los pasan y nosotros nos apoderamos de ellos, los hacemos nuestros. Hemos encontrado también que los problemas serios de conducta en la niñez pueden tener razones médicas muy poderosas, pero también muchos parten de situaciones de rencor, de ira, de amargura, de tristeza, que son producto de esas heridas emocionales que no fueron negociadas, que no fueron reconciliadas apropiadamente, que no fueron gestionadas de forma adecuada. Estas situaciones de secuestro emocional, de heridas emocionales, han atado, han esclavizado a hijos, a hijas, a esposos, a esposas, a padres, a madres, que fueron pasando estas emociones, como decíamos recién, destructivas. ¿Y a quién se las van pasando? Los van inhabilitando a funcionar de una forma efectiva. Por lo tanto, los van a ir convirtiendo, entre otras, en adictos potenciales, en personas que se sienten fracasadas, frustradas o tal vez incapaces de sostener una relación familiar y social que sean funcionales. Muchas veces la ira y el enojo hacen que una determinada situación se nos escape de las manos, sin saber cómo hacemos o cómo decimos determinadas cosas que después tomamos conciencia y nos arrepentimos, ¿sí? Hay un autor, Daniel Goleman, bautizó este momento del que estamos hablando, estas transferencias, estos traspasos de emociones, en los momentos de secuestros emocionales. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque
estuvimos hablando de la herida emocional, estuvimos diciendo cómo, pero ¿saben qué? La herida emocional, si la vamos a dibujar, es un vacío profundo que nos hace olvidar no solamente de lo que valemos, sino nos hace olvidar de amarnos, de querernos. Nos hace olvidar de los logros y las capacidades que tenemos. Por lo tanto, disminuye nuestra resistencia y nuestro aprendizaje a la resiliencia. La herida emocional es un silencio doloroso que estalla en un momento, en rabia, en tristeza, en amargura, en pensamientos de rechazos inconsciente a cualquier persona o situación. Y además, en este silencio doloroso en donde va a estallar estos sentimientos tan fuertes, tan negativos, lo que la persona siente es que quien está al lado la lleva a ese recuerdo y se conecta con su herida, por lo tanto aparecen estas reacciones. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con alguien que nos ha dicho algo que por ahí nos decía nuestra mamá o nuestro papá y nos hacía en la infancia poner mal? Y en aquel momento se produjo esta herida emocional. Cuando alguien viene y nos dice la misma frase, nos estamos enojando. Por eso muchas veces decimos, cuando estés enojada, no hables, no digas nada. O cuando el otro está enojado, espera que se calme, porque en ese momento va a saltar todo eso que tenemos y si no está resuelto, va a ser un gran problema. Tal vez existió o pudo existir una intención original de la otra persona de esclavizarte emocionalmente, a ti o a mí. O tal vez no. Quizás la otra persona carecía de una capacidad para relacionarse afectivamente. O tal vez era insensible. Pero la herida se produjo por lo siguiente: por la falta de crecimiento interior y el desconocimiento de la constitución de nuestra propia identidad. Por lo general habrán leído y habrán escuchado mucho que la primera infancia y en la adolescencia, y podemos llegar también hasta la juventud, es donde se producen esos antiguamente llamados traumas. Estas heridas se producen. ¿Por qué? Porque nosotros aún no tenemos las capacidades ni de empatía, ni de reconocimiento de las emociones. Entonces, ese crecimiento que tenemos y esa dependencia del otro nos hace que las cosas negativas que se nos digan van a quedar internalizadas en nosotros. ¿Sí? Con el permiso de ustedes, quiero compartirles un trocito de una persona muy herida que me comentó lo siguiente. Esta persona fue traicionada por alguien a quien amaba, respetaba y confiaba. Dice, el sufrimiento de la herida lo desplacé en varias direcciones. Una fase fue el hacerme daño físicamente al somatizar el sufrimiento en enfermedades. Otra fue entronar un enojo inconsciente que lo desplacé en peleas, en insatisfacciones y lo proyecté hacia otras personas también. Todo eso me llevó a la búsqueda de un placer para calmar el sufrimiento, lo que me condujo al consumo de algún tipo de sustancias psicoactivas. Y esto me llevó a una adicción. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Ya está por ahí, gracias. Qué paradoja esto, ¿no?
Porque esa droga, que puede ser el alcohol, el cigarrillo, pueden ser alucinógenos, o también una adicción a una persona a quien se le entrega toda la voluntad. Es cuando ese momento, ese efecto que hace la sustancia psicoactiva o ese efecto que me produce esa codependencia con el otro, termina, se acaba esa acción para y se vuelve a sufrir nuevamente, porque el estímulo inicial desapareció. Pero ¿qué pasa? Me conecto nuevamente con el sufrimiento, me conecto de que por más que quise evadirme con algunas conductas, como decían acá, ¿no? Tuvo conductas de pelea, agresivas, somatizó, hubo intentos de autoeliminación, pero cuando todo eso pasó, las circunstancias de él sentirse como estaba seguían igual, no había cambiado. Pero lo que sí había cambiado era que ahí aparecía un arrepentimiento por las cosas que hizo, y eso lo hizo sufrir nuevamente. Entonces, al estar sufriendo, la persona necesita otra vez retomar aquel estímulo para buscar ese placer, para opacar, para matar de alguna manera, para encubrir ese dolor que tiene. Entonces ese ciclo hace que la persona se convierta a una adicción, y es la adicción al sufrimiento. Sufre por no querer sufrir, ¿sí? La adicción a cualquier circunstancia, que puede ser sustancias psicoactivas, pueden ser adicciones emocionales, adicciones conductuales, esclaviza de tal manera que va a dirigir la voluntad a hacer lo que uno no quiere hacer. Y podemos pensar, si no quiero hacer, ¿por qué lo hago? Porque el sufrimiento es tan grande que lo que estoy tapando es el sufrimiento, ¿sí? Aquello que parecía que era mi forma de ser, aquello que parecía que simplemente merecía estar feliz por un ratito, se convierte en esta esclavitud. Y saben que estas heridas emocionales que recibe el ser humano van a ser el fundamento sobre el cual establece las premisas con las que se va a relacionar con el otro. Van a ser los códigos de relacionamiento, van a ser las conductas, ¿sí?, con las cuales la persona va aprendiendo a relacionarse. Muchas veces proyecta las heridas en la incapacidad de ese relacionamiento, porque si bien forma base de un relacionamiento, las relaciones no son relaciones sanas. Y cuando la persona se da cuenta que no puede relacionarse, que tiene un amigo y no funciona, que tiene otro amigo y no funciona, que intenta formar una pareja y no funciona, entonces aparece y esconde una gran culpa como elemento ¿para qué? Para calmar ese sufrimiento, ¿sí? Entonces, qué interesante cuando encontramos personas por allí, o nosotros mismos tal vez en algún momento hemos sentido culpa por alguna conducta que hemos tenido. Y es porque inconscientemente nos sentimos culpables de esa forma de relacionarnos que no entendemos por qué es así. Y como dijimos al principio, cuando algo nos duele, traemos todo el dolor de antes. Cuando lloramos, lloramos todos los llantos que tenemos de antes. Lo mismo pasa cuando reímos. Por eso hay personas que cuando sonríen terminan en grandes carcajadas durante mucho tiempo. Pero el ser humano conserva más el dolor. Hace un tiempo leíamos con una colega y amiga
que por cada dolor, por cada momento angustiante, perdón, que tenemos en nuestro día, en nuestro diario vivir, necesitamos 5 estímulos que nos hagan sentir bien para olvidarnos de esto. No sé si les ha pasado a ustedes subir al colectivo y alguien te pisó. Ahora con la lluvia alguien te pegó con el paraguas. Y eso ya fue de mal humor. Por lo menos para mí lo es, ¿sí? Porque no soy de las que se levanta en la mañana alegre. A mí me tienen que saludar cuando yo le diga buen día, porque si no, muchas veces me pasa que voy a pasar la tarjeta para pagar el boleto y algo de eso ocurrió. Y bastó ese momento incómodo para que me lo recuerde todo el día. Y si no pasaron 5 circunstancias que me hicieran sentir bien, a la noche sigo recordando aquella situación. Y esto nos pasa. Y imagínense si en una circunstancia diaria nos ocurre esto, cuando recibimos la herida emocional, cuanto más nos duele. Ahora, mientras que les estaba contando esto, que tiene que ver con un derecho de subir al ómnibus tranquila, pensaba en algo más serio, ¿no? En algo más doloroso, en algo que muchas veces, como decíamos, pasa y suele pasar en la niñez, en la adolescencia, y son la violación a nuestros derechos. Cuando digo violación a nuestros derechos, estoy hablando específicamente del abuso, de las violaciones, de los acosos, de la violencia doméstica. Todo eso hace que no podamos manejar las emociones, que no sabemos qué es eso. Y queda allí. Pero el niño, el adolescente, lo habla, lo expresa a su forma, a su manera. Si muchas veces es en el mismo momento, otras veces lo guarda, lo encadena, se lo deja ahí, perdiendo valores, creyendo que no sirve, viviendo con la amenaza de que esto no lo digas, esto pasó acá y pasó porque te quiero mucho. En el caso del abuso sexual infantil se dan mucho esas expresiones. Mis queridas, cuando nosotros descubrimos, y a cualquier edad, porque también cualquiera de estas situaciones que estuvimos nombrando nos puede pasar en la adultez, en la adultez mayor, denunciámoslas. Hagamos lo que es correcto. Hablemos en nuestra familia, hablemos en nuestras congregaciones y de acuerdo al caso llevémoslos a la justicia. No tengamos miedo ni vergüenza, no tengamos miedo ni esa cuestión de ser juzgadas por los demás si decimos que nos pasó esto o a nuestros chiquitos en el hogar les pasó. Esto es un punto de partida para ayudarnos, nos ha pasado a nosotros, y ayudar a quien le ha pasado, ¿a qué? A sanar, ¿sí? Tengamos eso mucho en cuenta, porque es un punto importante para la ayuda. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, en donde vamos a poder ver que las personas, que todos nosotros, tanto tú como yo, de manera involuntaria, jugamos a juegos psicológicos en nuestro día a día y que afectan nuestras relaciones de forma directa. Vamos a ver cómo estos juegos se enganchan con todo esto que venimos hablando, de las heridas emocionales, de los trastornos de relacionamiento, de los trastornos de conducta, de nuestra minusvalía. ¿Por qué? Adoptamos un personaje, asumiendo un rol determinado según el contexto
en el que estamos viviendo. Este personaje que asumimos es una máscara. Es una máscara que va cambiando en función con quién estoy o con quién estamos y en la situación que estamos viviendo. Un autor, psiquiatra y psicólogo, Cartman, lo llamó el triángulo dramático. De por sí el nombre es dramático, ¿no? Pero vamos a ver ahora por qué. Es importante cuando nosotros nos relacionamos con otro, ¿verdad? Mostrarnos para que nos conozcan y que nos puedan entender también. Pero puede ser que cuando nos relacionamos nos pongamos una máscara. Es decir, que no expresamos nuestros deseos ni necesidades reales. ¿Sí? Hoy estamos acá. Cada una se presenta como es. Algunas nos hemos pintado un poco, pintado, porque en verdad el maquillaje ya no me daba. Yo creo que mi cara de sueño era muy grande y digo, uy, no me puedo presentar así. Entonces usé una máscara, que es la pintura, ¿sí? Pero puedo tener otra máscara. Tal vez tengo un gran dolor y hoy estoy aquí y me sonrío ante todos. Pero esto mismo lo puedo hacer en mi hogar, en donde está ese refugio, en donde nosotros nos tenemos que sentir cómodos y también nos ponemos máscaras, porque nos cuesta enfrentar nuestras emociones, porque pensamos que bueno, que interactuar en casa, en el trabajo o con los amigos, tengo que darle al otro lo mejor de mí. No puedo darle una cara amargada, pensativa, dolorosa. Y ahí entramos en otro problema mayor. Vamos a dar un ejemplo más concreto y que tal vez nos ha pasado, sobre todo si estás en pareja o estás casada. Pero también pasan con los amigos, también pasa en el trabajo, también pasa en las congregaciones. Pero tomé un ejemplo de una discusión de una pareja. Muchas veces nos enfadamos, o capaz que te enfadaste con tu cónyuge, porque te sentiste que no te hacía caso, porque no te escuchaba. Acá en Uruguay creo que el jueves pasado, me parece que fue, varias mujeres nos sentimos así, ¿no? Entre las 20 y las 22 horas, varias casas se paralizaron hasta que Uruguay ganó. Entonces, pero esto que suena medio como cómico, muchas veces lo sentimos realmente, que nuestro cónyuge no nos ve. Entonces nos empezamos a sentir invisibles. Y no solamente nuestro cónyuge, puede pasar en la relación con nuestros hijos, en donde también nos sentimos de la misma manera. Entonces comenzamos a expresarnos, por ejemplo, haciéndolo sentir al otro culpable de que yo soy invisible en este hogar, que no hay nadie que me ve, que yo puedo llorar y nadie se da cuenta, que puedo reírme y estar feliz y tampoco nadie se da cuenta. Entonces genero una discusión, genero una situación, porque utilicé un juego psicológico en lugar de expresarme sin máscaras, tal como soy. Esto me molesta, esto me duele. Siento que tú me hiciste esto porque yo sentí esto. Vamos a charlarlo. No, a veces nos enfocamos en buscar sufrir y hacer sufrir al otro, porque no conocemos otra manera, porque no tenemos otra manera. Entonces acá es donde aparece este enfoque del triángulo que les decía recién, el triángulo
dramático de karma. Estos roles los vamos aprendiendo con el contacto familiar, ¿sí? Como vemos, qué importante es tener el conocimiento de lo frágil que es la infancia. Entonces, estos personajes, estos roles, los vamos repitiendo aquello que aprendimos en nuestra infancia, que se quedaron allí aprehendidos en nosotros. Hoy lo vamos a ir desarrollando en la forma del relacionamiento. Entonces, las invito a que puedan ver allí en la pantalla este triángulo. Van a ver en una punta del triángulo que hay un rol. En cada punta del triángulo hay un rol. Uno es el rol de la salvadora o el salvador, el que rescata, el rescatador. El otro es el perseguidor y el otro rol es el de la víctima. Entonces ahora vamos a ver cómo definimos a cada uno para poder entender esto. La persona que lleva esa herida y la proyecta en otro, en muchos casos mantiene una actitud de autocompasión. Estaría en el rol de víctima. Y quiere que los demás también se compadezcan de ella. No va a asumir sus limitaciones y no va a aceptar responsabilidades tampoco. Va a estar esperando que durante el camino de su vida siempre aparezca alguien que la o lo saque de la situación o que haga aquellas cosas que la persona misma tiene que hacer. Espera siempre en esa postura de víctima que alguien venga a auxiliarla. Y ahí siempre aparece alguien que tiende a mantener una actitud rescatadora o salvadora. Salvadora y rescatadora del otro. Entonces va generando, por tanto, que las demás personas la necesitan. Aquella persona que está dispuesta a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, Semana Santa, invierno, verano, nieve, lluvia, siempre está, pero generando la dependencia del otro, la necesidad de que el otro la necesite. Necesita ser necesitada, porque ella va a rescatar a aquella persona del dolor. O puede también tener una actitud perseguidora. Es una persona que se vuelve autoritaria, en donde solamente ella tiene la solución de todo. Ella sabe todo, pregúntenle en todo, desde albañilería, ciencia, todo. Y lo que lleva a esa persona hace que el otro se vuelva dependiente de ella. Y ella tener el dominio. Cuando digo ella me refiero a persona, ¿sí? Vamos a pasar a la próxima. Con la persona herida. Y que puede tener unos errores, que puedo ser yo. Y puede ser alguien de familia, Perdón, se escucha mal entrecortado. alguien de nuestro entorno. Se escucha, Ángela, se escucha mal. ¿Se escucha cortado? Ahí está, ahora sí. Ahí va. Sí, porque por un momento perdí el retorno y Ah, no sé. bien. Ahora sí, genial. Gracias. Gracias, hermanas, por estar atentas y ayudarme en esto. Les decía que cuando la persona herida recurre a estos roles,
tenemos que tener en cuenta que hay detrás una persona triste, una persona angustiada. Entonces, debemos de tener con esa persona herida, más que tener, diría, aceptar que esa persona requiere aprecio, un buen trato. Se cortó, se sigue cortando, Ángela. Sí, sí, se cortó. Seguramente ya vuelve a entrar. Sí. En la mejor parte se cortó. Excelente tema. Muy bueno, muy atrapante. Bueno, Sí. yo creo que todas nos sentimos identificadas también. Totalmente. Estas cosas pasan. Ya estamos acostumbradas, por eso le dije. Disculpen. Además, yo los estaba escuchando, escuchaba también ese entusiasmo por seguir el tema y no podía dar con el audio. Gracias a Dios hemos trabajado lo suficiente estas cosas, si no, este sería un momento ideal en donde todas mis heridas emocionales hubieran saltado. Bueno, mis queridas, habíamos quedado en esto, digo, no quiero perder el hilo. Recuerdan que habíamos quedado en que era necesario cuando vemos una persona que tiene una herida emocional. De hecho, esto debemos de hacerlo con todas las personas porque nosotros no sabemos, incluso por aquellas máscaras que solemos ponernos, qué es lo que le está pasando a la otra persona. Tenemos que tener empatía. Y la empatía requiere aprecio, un buen trato, que la valoremos. Ahora, eso no va a implicar que tomes partido por ella. Podemos comprenderla en todos estos aspectos, pero puedo identificarme con ella. ¿Por qué? Por tu salud mental, tu salud física también. Y es la forma más linda de amar al otro. Porque si no, la otra persona va a dejar su amargura en ti. Y ahí se va a formar un círculo difícil. Los dos o más, porque siempre se involucra a más personas. Ahora vamos a ver, esto tiene una solución. En el caso de la persona que está en el rol del perseguidor, lo que el profesional va a intentar hacer, en el caso de los líderes también, en el caso pastoral, porque como dijimos al principio, se trabaja a la persona integralmente. Entonces, en el perseguidor vamos
a tratar de desarrollar su capacidad de enseñar y formar. Recuerden que el perseguidor es aquel que lo sabe todo, lo tiene todo claro, entonces tiene esa capacidad de enseñar y de formar al... Ayudémoslos a gestionar esto. El Salvador, ayudémoslos a desarrollar la capacidad de ser mediador. El Salvador trata de pacificar. Entonces, ayudemos a que sea ese buen mediador. Y a la víctima, tratemos de que desarrolle su capacidad para aprender. Recuerden que la víctima siempre va a tratar de que los demás hagamos las cosas que a él o a ella le corresponden hacer. O a veces cuando nosotros nos ponemos en ese rol de víctima. Mis queridas, tengamos en cuenta, no es exclusivamente no. No es que me ponga en la vida a ser la perseguidora solamente. Estos tres roles también los jugamos cada uno de nosotros. A veces somos víctimas, a veces somos perseguidores, a veces somos las salvadoras. Y no quiero ocupar más tiempo para ir terminando esta exposición. Quisiera compartir un versículo de la carta de Pablo a los Filipos. Si lo tienen por ahí, bárbaro, y si no, anótenlo para después leer todo el texto. Y vamos a pasar una diapositiva, yo creo que ahí está. Me gustó esto porque, bueno, tenía estas caritas que representan las emociones. Pablo en este capítulo 4, versículo 8 dice: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo me gustó y me gusta siempre por dos grandes motivos. Hay autores que dicen que este versículo es la biografía de Jesús más breve que se haya escrito. Acá vemos todas las cualidades y toda la forma de vida que nos enseñó el verdadero Salvador. Sí. La palabra de Dios es una semilla que nosotros vamos sembrando con amor y que se riega con mucha esperanza. Ahora, uno no la puede hacer crecer. Ni tú ni yo. Por más que salgamos al resto del mundo, a todas las naciones, y con ese amor y con esa esperanza vayamos sembrando en las personas la palabra, ni tú ni yo la podemos hacer crecer. Dios, en su gran caballerosidad, nos da a cada uno de los seres humanos, la libertad para aceptar su palabra por medio del Espíritu Santo, quien habla a nuestros corazones, para que podamos entender
estas cosas que debemos de guardar, estas cosas buenas que la hemos recibido, poder darlas, no dar cosas amargas, no dar palabras hirientes, no dar conductas violentas. Eso es lo que debemos de dar. Ahora bien, Dios que nos da estas palabras, que nos da esta enseñanza, Cristo que vino a mostrar que en su calidad de hombre fue como se comportó y fue lo que recibió y dio durante toda su vida. Ahora bien, Dios no te va a forzar. A tomar una decisión. Eso es tu responsabilidad. Sembremos sentimientos y emociones que sean de bien. Tomar. Se corta, Ángela. Te perdimos. Volvé. Fueron produciendo en un determinado momento. Que cada una de nosotras vamos a actuar en función a lo que fuimos aprendiendo de nuestras propias experiencias, de lo que el entorno nos fue dando. Que tal vez hemos tenido, tú o yo, hemos tenido muchos sufrimientos, muchos abandonos, muchas vergüenzas, muchas traiciones a lo largo de nuestras vidas, y eso duele. Nos hemos sentido frustradas muchas veces, nos han dejado sola en muchas situaciones, sea cual sea la relación que hayamos tenido. Y también, de forma inconsciente, hemos transferido estos dolores a nuestros seres queridos. Entonces, a mí hay una frase de Mardoqueo que me encanta, cuando le dice a Esther: para este tiempo has llegado. Mis queridas, para este tiempo hemos llegado. Para esta mañana nos hemos levantado, Dios nos ha dado esto de levantarnos con lluvia, con tormenta, con problemas de internet, con un montón de cosas, pero aquí estamos para poder pensar y pensarnos juntas y quedar en este tiempo pensando. No ser, si fuimos tal vez en algún momento por nuestras actitudes, por nuestros secuestros emocionales, fuimos piedra de tropiezo en nuestra propia vida o en la vida de alguien, este es el momento. Este es el momento. Acércate a alguien, contale lo que te pasa, lloralo, pero sobre todo, no te olvides de algo. Tu mejor amigo, mi mejor amigo, está esperándote allí. Y como decía la primera alabanza, creo que fue que compartieron, yo lo anoté porque me gustó muchísimo esta frase y es con la que quiero terminar. Tu gracia, la gracia de Dios, es la fuente de mi libertad y de tu libertad. Querida, yo por acá termino. Te pido disculpas estos inconvenientes técnicos,
pero nada supera lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pido si hay alguna pregunta, alguna reflexión, y me voy con un privilegio enorme de haberlas conocido, de haber compartido este desayuno que se me enfrió porque me olvidé que lo tenía.